Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Mate 2. En esta oportunidad vamos a estar viendo el tema de serie de potencias. Este video es la primera parte de la teórica. Va a haber dos partes. Bueno, como verán, estoy optando en este caso por presentarlo así con un PDF, con una presentación en diapositivas, para poder evitar algunos problemas con la calidad de la imagen que a veces surgen cuando filmamos la pizarra. Así que bueno, opté por esta modalidad. Estoy grabando con el micrófono con los auriculares, así que debería escucharse bien, más allá de un sonido medio raro porque estoy un poco resfriado con alergia, así que ese es el único ruido que puede haber, pero básicamente la calidad de la imagen y del sonido tendría que ser óptima para que puedan avanzar sin problemas. Van a tener disponible el PDF correspondiente con algunas notas adicionales junto a este video, a este material. Bueno, este video concretamente, siendo la primera parte de series de potencias teóricas, de lo que voy a hablar en principio es de una introducción, las definiciones y las ideas básicas correspondientes a las series de potencias, y después, yendo a las cosas más prácticas, vamos a hablar del campo de convergencia. ¿Sí? Vamos a tratar de encontrar el conjunto de los X para los cuales las series de potencias convergen, caracterizarlo, analizarlo. ¿Sí? Lo último que vamos a hacer en esta práctica son ejercicios encontrando radios de convergencia y analizando convergencia condicional absoluta de series de potencias. El siguiente video, que va a ser la segunda parte, vamos a introducir algunas propiedades adicionales para la diferenciación y la integración, y vamos a hacer algunas sumas de series de potencias. Pero bueno, eso es el próximo video. En este video quiero dar lo básico, que son las ideas y definiciones y cómo calcular radios de convergencia, cómo analizar convergencia condicional absoluta de una serie. Bueno, yendo a las definiciones básicas, series de potencias son series funcionales. ¿Sí? Es un caso particular de las series funcionales que venimos viendo en la materia, y es un caso particular en el cual estas funciones f sub n toman una forma particular, que es esta, la de un monomio, ¿sí? Como los que vemos típicamente cuando analizamos polinomios. La estructura va a ser un coeficiente y luego un monomio, la forma x menos x0 a la n. ¿Sí? A su vez es una constante, de x0 también, y esto es una función de x, ¿sí? De esta forma, un monomio de grado n. Bueno, tienen nombre los números estos que pusimos para el monomio. A sub n le decimos la sucesión de coeficientes. ¿Sí? Para cada n va a haber una sub n, que es una sucesión numérica. ¿Sí? Y lo que va a tener asociado siempre una serie de potencias es un centro. Va a estar centrada en cero si acá no hay nada. ¿Sí? Si son potencias de x a la n, vamos a decir que está centrada en cero. Si son potencias de x menos 1, va a estar centrada en 1. Si son potencias de x más 5, va a estar centrada en menos 5. Y así sucesivamente. Este que estamos restando acá, antes de elevar a la n en el monomio, es lo que llamamos el centro de la serie de potencias. Bueno, dicho esto, entonces, las series de potencias toman esta forma. Fíjense que, deliberadamente, estoy empezando en n igual 0. ¿Sí? Esta es la forma estándar de las series de potencias. Vamos a empezar con la sucesión de coeficientes y de potencias con n igual a 0. ¿Sí? Y acá, claro, esta forma así con puntos suspensivos que usamos para que vean que usamos las mismas convenciones que usábamos, por ejemplo, cuando veíamos polinomios de Taylor en Mate 1. Me refiero a que la potencia n igual 0 nos da la función x menos x sub 0 a la 0, que la consideramos la función constantemente 1, lo que nos evita tener un problema cuando evaluamos en x0, en x sub 0, porque uno diría, bueno, me queda 0 a la 0 para n igual 0, no. Convencionalmente ya adoptamos que x menos x sub 0 a la 0 es la función 1, y entonces el primer término de esta serie va a ser a sub 0 por 1, que es este a sub 0 que está acá. Pues el segundo va a ser a sub 1 por x menos x0 a la 1, que es este que está acá. El tercero va a ser a sub 2 por x menos x0 al cuadrado. Y estos puntos suspensivos me indican que sigo hasta infinito, que es una serie, pero bueno, que empieza en a sub 0. ¿Sí? Esta es la típica convención que usamos ya en Mate 1 para
polinomios de Taylor para evitar la confusión de cuando me daba 0 era 0 y para que esta expresión quede bien compacta, ¿sí? Todas las potencias de la misma forma sin necesidad de separar una. Bueno, las series de potencias son de las más importantes, las series funcionales, junto con las series trigonométricas, que son lo que van a ver en Mate 4, series trigonométricas se llaman serie de Fourier también. Vamos a ver nosotros por qué son tan importantes las series de potencia en la segunda parte de esta unidad, que es la que tiene series de Taylor, ¿sí? Y que nos va a permitir expresar funciones a partir de series, ¿sí? Esto es muy importante, lo vamos a ir viendo más o menos para el medio del curso, antes del primer parcial. Bueno, las series de potencias entonces son series con esa forma, a sub n por x menos x0 a la n. Y quiero que se entienda que es muy intuitivo el resultado que vamos a tener para los conjuntos de convergencia, para los dominios de convergencia, porque lo podemos ya intuir a partir de algo que ya sabemos, que son las series geométricas, hablando de las series numéricas. Imaginémonos que empezamos con una serie geométrica común, una serie numérica, como esta, suma de un tercio a la n. Es una serie geométrica, una serie numérica, esta no es una serie funcional, que converge, porque es una serie geométrica con razón un tercio. ¿Sí? Así que la miramos y decimos, esto es una serie geométrica de razón menor que 1, converge, de hecho sabemos cuánto suma esto, que es 1 sobre 1 menos un tercio. La cambiamos un poquito y ahora tenemos menos 2 tercios a la n. Esta también es una serie geométrica y también tiene razón menor que 1, porque el módulo de menos 2 tercios es 2 tercios, que es menor que 1. Uno la mira y dice, converge. Y ahora la cambio un poquito más. Fíjense que puse 3 sobre 3 a la n. Esto es lo mismo que 1 a la n, y ahí el término general no tiende a 0. Sabemos que esa serie diverge, ¿sí? Es una serie geométrica, pero ya con la razón igual a 1. Y lo mismo nos pasa si ya nos vamos demasiado. Ponemos 4 tercios a la n, esto es una serie geométrica de razón mayor que 1, diverge. Fíjense cómo fue evolucionando esto. A medida que íbamos haciendo más grande el numerador, el denominador estaba fijo, pasamos de la convergencia a la divergencia. ¿Por qué digo que se relaciona esto con las series de potencia? Fíjense que el formato de todas estas es de esta forma, x sobre 3 a la n, donde lo que fui haciendo fue poner 1, 2, 3, 4, y así. X sobre 3 a la n lo puedo expresar así, x a la n dividido 3 a la n, que es la formita que tenemos acá, y que es justo la forma de una serie de potencias, donde los coeficientes a sub n son 1 sobre 3 a la n, y el centro es 0, me quedan potencias de x. Entonces, esas 4 series que acabo de mostrar, que eran 4 series geométricas, son evaluaciones en distintos x de esta serie de potencias. Entonces, lo que uno se pregunta, si no quiere estar haciendo todos los ejemplos uno por uno, como venía haciendo ahí el 1, el 2, el 3, el 4, el menos 2, es, bueno, ¿converge o no converge la serie 1 sobre 3 a la n por x a la n? Bueno, es una serie funcional, así que la respuesta inmediata es depende de x. ¿Sí? Siempre que tengamos una serie funcional, la convergencia o no depende de que x estemos. Para algunos x será convergente, para otros no. La pregunta que uno se hace una vez que respondió depende de x la convergencia es ¿de qué forma depende de x? ¿Sí? Es un x que está en tal conjunto, es un x que tiene que cumplir tal condición, el conjunto es más o menos sencillo, complicado, ¿sí? Es todos los reales, en este caso vemos que no, en este ejemplo, que no es todos los reales, porque ya para 3 y 4 no convergía. Y entonces tenemos que interpretar a partir de lo que decíamos recién, que fuimos de 1, 2, 3, 4, y al principio nos resultaba convergente, y cuando nos alejamos mucho, empezó a divergir. ¿Sí? Nos alejamos del 0, que era el centro, cuando nos alejábamos 1, 2, todavía convergía, si nos hubiéramos alejado 2,5 también, ya cuando nos alejamos 3 o 4, empezó a diverger. Entonces, esta es la idea fundamental de la serie de potencias, que si estamos en el centro, obviamente converge porque todas las potencias x menos x0 van a dar 0 y es una serie finita, va a dar a sub 0. Y si nos alejamos del centro, si no nos alejamos mucho, todavía tenemos convergencia y en algún momento se corta eso. ¿Sí? En algún momento empieza a ser divergente. Bueno, lo que vamos a hacer en todo este video es
formalizar esto matemáticamente. Formalizar que si yo tengo una serie de potencias, por ejemplo esta, que ya ven que es mucho más complicada que esta de acá, que solo tenía la constante y centrado en cero, esta tiene, bueno, la sucesión de constantes ya un poquito más complicada, porque tiene una n, un 2 a la n, un centro que no es cero, dada una serie de potencias cualquiera, este es un ejemplo arbitrario que se me ocurrió poner acá, entenderla de la misma forma que entendimos a esta. Es decir, bueno, ¿cuánto me puedo alejar del centro sin perder la convergencia? En algunas no me podría alejar nada, el único punto en el que converge es en el centro. En otras me podría alejar todo lo que quiera y convergerá en toda la recta real. Y en otras me podría alejar cierta cantidad finita, 5, 2, en este ejemplo 3. Entonces, lo que quiero hacer en este video es formalizar matemáticamente esta idea. Dada una serie de potencias, en el centro converge. Bueno, ¿cuánto me puedo alejar del centro? ¿Sí? Terminar respondiendo esa pregunta matemáticamente. ¿Cuánto me puedo alejar del centro? Le vamos a dar nombre y es el radio de convergencia. Entonces queremos estudiar el campo de convergencia de una serie de potencias, campo de convergencia, dominio de convergencia, depende cómo lo quieren llamar, yo le llamo campo, pero también le pueden decir dominio de convergencia, es el conjunto de los x de la recta real tal que la serie converge, ¿sí? Esto me da un número real, quiere decir que esto da finito. Los x tal que la serie converge es lo que normalmente llamamos campo o dominio de convergencia. Bueno, fundamental para una serie de potencias, ¿sí? El campo de convergencia nunca es vacío. Para una serie funcional arbitraria podría ser vacío. Si tenemos una serie, por ejemplo, constante, no sé, la serie que tiene fn igual a 1, esa serie no converge para ningún x, ¿sí? Pero las series de potencias, al tener esta estructura, vimos que si evaluamos en x sub 0, se anulan todas, bueno, excepto el primero, que tiene a sub 0 por 1. ¿Sí? Entonces, todas las que tengan n mayor o igual que 1 van a dar 0 cuando evaluamos en x0, y f sub 0 da la función constantemente a sub 0. ¿Sí? Recuerden la convención de que x menos x0 a la 0 es 1. Así que si yo evalúo en x sub 0, me da a sub 0 que es finito, y es un punto de convergencia. Así que nunca es vacío el campo de convergencia de una serie de potencias porque siempre tiene el centro. ¿Sí? El x0 siempre está en el campo de convergencia. Entonces lo que queremos determinar, repito nuevamente, es, en el centro converge. Si me alejo del centro, ¿sigue convergiendo? ¿Hasta dónde? Nunca o siempre. ¿Sí? Queremos ver eso, hasta dónde nos podemos alejar. Bueno, acá lo que dije es lo que estaba diciendo recién, que si evalúo en x sub 0, me da a sub 0. ¿Sí? Siempre que tenga una serie de potencias, si evalúo en el centro, sobrevive el término independiente, constante, como le quieran decir, de la sub 0. Bueno, desde el punto de vista teórico, el resultado fundamental que nos va a permitir caracterizar esta idea que decimos de cuánto nos podemos alejar del centro y tener convergencia, se llama lema de Abel, ¿sí? Debido al matemático noruego Niels Abel. Acá tienen pintadito en azul, si van al PDF, tienen un link a una biografía de Niels Abel, que fue un matemático muy relevante a principios del siglo XIX. Bueno, entonces lo que hizo Abel fue formalizar esta idea que intuíamos, ¿sí? Que si estamos en algún punto en el que converge y nos acercamos al centro, la serie va a seguir convergiendo, no va a empeorar. Pero que si nos alejamos del centro, como hicimos al principio, que nos fuimos alejando del cero, en la x a la n y otra a la n, si nos acercamos podría ser divergente. Acercarnos al centro no puede empeorar la convergencia, pero alejarnos, sí. Lema de Abel entonces lo que nos dice es, si tenemos una serie numérica que tiene los mismos coeficientes que nuestra serie de potencias, a sub n, evaluada en algún número r sub 0, ¿sí? Elevado a la n, este término general tiene una constante, este r sub 0 es constante y lo vamos elevando a la n, multiplicando por a sub n, que es como si hubiéramos reemplazado este x por algún número. ¿Sí? Reemplazamos a x por, no sé, 5, por 3, por menos pi, y observamos qué pasa con la serie numérica que queda. Una vez que reemplazamos x por cualquier valor fijo numérico, nos queda una serie de este estilo, a sub n multiplicado por alguna constante a la n. Bueno, lo que se dio cuenta Abel y pudo demostrar es que si yo tengo algún valor de R0, que es equivalente a decir tengo algún valor de X fijo, para el cual resulta convergente esta serie, ¿sí?
tenemos los coeficientes de sub n y un valor R0, tal que esta serie converge, o un valor X fijo para el cual esta serie converge. Entonces, si tomamos puntos que están alejados menos que este valor de R0 del centro, ¿sí? Nos quedamos con un intervalo, fíjense, de radio R menor que el módulo de R0. Quiere decir que estoy a distancia menor que R0 del centro. Si en este punto, que estaba a distancia a R0 o distancia módulo de R0, convergía la serie de potencias, entonces, más adentro, en cualquier intervalo de este tipo, si convergía en un punto a distancia módulo de R0, más adentro, más cerca del centro, también va a ser convergente la sucesión. No puede uno acercarse al centro desde un punto de convergencia y encontrar divergencia. ¿Sí? Esta es la clave del formalismo de las series de potencia y que está dada por el lema de Abel. Bueno, la demostración del lema de Abel no entra en el final. Siempre que estén en la duda de qué demostraciones entran para el final, tienen el apunte teórico de María Laura Noni, y ahí les indica cuál vemos y cuál no vemos para el final. Dado que no entra la demostración para el final, no la voy a incluir en el video para no hacerlo tan largo. Lo que sí hice fue incluírselas en el PDF de manera optativa para el que quiera mirarla por completitud. Bueno, entonces, el lema de Abel nos va a servir para encontrar lo que llamamos el radio de convergencia de las series de potencias, que es ese número que estamos diciendo, ese valor de corte que nos da cuánto nos podemos alejar del centro y no perder la convergencia. ¿Sí? La consecuencia fundamental del lema de Abel es que el campo de convergencia no puede tener agujeros. Por eso que decíamos, si yo encontré un X tal que esto convergía de ahí hacia adentro, no puedo encontrar divergencia. ¿Sí? A eso me refiero acá diciendo no puede tener agujeros. Si yo encuentro un punto de convergencia y me acerco hacia el centro, siempre hay convergencia, no empieza a dejar de converger. Esto es una propiedad fundamental de la serie de potencias. Para una serie arbitraria no tiene por qué pasar eso. ¿Sí? Para una serie de potencias sí. Entonces, el lema de Abel nos dice, son conjuntos conexos los campos de convergencia de serie de potencias. Son conjuntos que no tienen agujeros, que no tienen saltos. ¿Sí? Los conjuntos de la recta real que no tienen saltos, conjuntos conexos, continuos, como le quieran decir, son intervalos. ¿Sí? Son conjuntos que barren todos los valores intermedios entre dos puntos de ese conjunto. No se desconectan. Entonces, el campo de convergencia de una serie de potencias, el dominio de convergencia, va a ser siempre un intervalo. ¿Sí? No va a ser un puntito aislado por acá, otro puntito por allá, dos intervalos sin intersección unidos, sino que va a ser un intervalo. Por supuesto, ese intervalo puede ser finito, puede ser toda la recta real. ¿Sí? La recta es un intervalo, el intervalo menos infinito más infinito. Y cuando es finito, ¿sí? Cuando es un intervalo AB, puede ser abierto en A y en B, puede ser semiabierto, cerrado en A, abierto en B, cerrado en B, abierto en A. Puede ser cerrado, ¿sí? Incluir a A y a B. Incluso puede consistir solo del centro. ¿Sí? Cuando dijimos antes, el centro siempre está en el campo de convergencia, puede ser que sea el único punto. ¿Sí? En cuyo caso es un intervalo cerrado. El intervalo cerrado que va de x0 a x0. ¿Sí? Bueno, fíjense que en el lema de Abel, cuando yo hablé del R0 en el cual convergía la serie, no dije que fuera positivo o negativo. Por eso después tomé los R que eran menores que el módulo de R0. Pero bueno, la consecuencia de no haber elegido un signo para R0 me dice que la importancia es el módulo. El campo de convergencia que va a ser un intervalo, se puede mover simétricamente para la derecha o para la izquierda del centro. ¿Sí? No importa si me alejé 3 para la derecha o 3 para la izquierda. ¿Sí? ¿Cuánto me puedo alejar? Es en términos absolutos. No es que por ahí me puedo alejar 5 para la derecha y 3 para la izquierda. Si me puedo alejar 5 a la derecha, me puedo alejar 5 a la izquierda. ¿Sí? Obtener convergencia. Bien. Entonces, van a ser los campos de convergencia de series de potencia intervalos, no de cualquier tipo, sino intervalos centrados en x sub 0, en el centro de la serie de potencias. ¿Sí? Intervalos simétricos alrededor del x0. Por supuesto, ese intervalo simétrico podría ser de menos infinito a más infinito.
Si el radio me da infinito, o sea, si converge para toda la recta real. Si me diera un intervalo finito, van a ser x0 más cierta cantidad, que le vamos a llamar r, y x0 menos cierta cantidad para el otro lado. ¿Sí? Entonces, esta idea de que son intervalos centrados en el centro x0 nos dice, bueno, ¿cuánto nos podemos alejar desde el centro como máximo y seguir teniendo convergencia? Y a partir de qué punto empieza la divergencia. ¿Sí? Es el mismo punto. ¿Cuánto es lo máximo que me puedo alejar? Me señala también el primer punto a partir del cual obtengo divergencia en lugar de convergencia. Entonces lo que buscamos es un valor de corte. ¿Sí? Un valor de corte que separa los x donde seguro converge la serie de potencias de los x en donde seguro diverge. ¿Sí? A ese valor de corte, que siempre vengo diciendo cuánto nos podemos alejar del centro, lo vamos a llamar radio de convergencia de la serie de potencias. Formalmente, van a encontrar la definición en el apunte también, dada una serie de potencias, el radio de convergencia es el supremo de todos los radios R mayor que 0, para los cuales podemos centrar un intervalo en x0, tomar radio R, intervalo cerrado, y tener convergencia de la serie en ese intervalo. ¿Sí? En ese sentido es lo que decía acá, ¿cuánto nos podemos alejar? Yo tomo un R, me fijo que en este intervalo hay convergencia. Bueno, tomo uno más grande, otro más grande, otro más grande. Estoy buscando el supremo, lo máximo, ¿sí? Que me puedo alejar del centro, o el más grande de los intervalos que puedo centrar en x0 y todavía tener convergencia. ¿Sí? Esta es la definición formal del radio de convergencia. ¿Cuán grande puedo hacer estos intervalitos y seguir teniendo convergencia? Bueno, vengo diciendo que podría ser infinito esto. ¿En qué caso me va a dar infinito un supremo? Cuando el conjunto este no es acotado. Si no importa cuán grande yo haga el R, sigo teniendo convergencia, ¿sí? En 3, 5, 8, 10.000, y nunca dejo de tener convergencia, quiere decir que este conjunto no era acotado, convergía para cualquier intervalo de esta forma. En consecuencia, en esos casos vamos a decir que el radio es infinito. ¿Sí? El radio es más infinito cuando tenemos convergencia de la serie de potencias en toda la recta real. ¿Sí? Entonces recordemos, el radio de convergencia es el supremo, ¿sí? Piénsenlo como lo máximo, el más grande, de los radios de intervalos en los cuales me puedo quedar y tener convergencia. ¿Sí? Esa es la idea. Por supuesto, al ser un supremo y no un máximo, quiere decir que tal vez en el intervalo x0 menos r, x0 más r cerrado, que sería uno de estos, pero con r, tal vez en ese no converja, justo en los bordes. Pero para cualquier valor más chiquito vamos a tener convergencia en este intervalo cerrado. Bien, entonces radio de convergencia ya entendimos que es un valor de corte que separa la convergencia de la divergencia en serie de potencia. Bien. Bueno, ¿cómo lo caracterizamos este radio? Porque esa definición con un supremo está buena, porque formalmente es justo lo que queríamos decir, pero no es tan práctica. Entonces necesitamos una caracterización más práctica del radio de convergencia. Caracterización práctica viene dada por esto que decíamos recién. Es un valor de corte. Hasta acá converge y de acá para afuera diverge. Entonces, dada una serie de potencias con radio de convergencia R, seguro que si estamos a menor distancia que R, sea x menos x0 módulo menor que R, o lo que es lo mismo, x en el intervalo x0 menos R, x0 más R. Si me quedo en el intervalo abierto, ¿sí? La serie converge absolutamente. Si me muevo un poquito para adentro, ¿sí? Si el radio R es positivo y me puedo mover un poquito para adentro, en cuanto me muevo un poquito para adentro y metí un intervalo cerrado, ¿sí? Tengo convergencia absoluta y uniforme, ¿sí? Absoluta ya era, y uniforme. En cuanto me moví un poquito, la convergencia es uniforme adentro. Por ahí en el intervalo abierto de x0 menos r, x0 más r, en el abierto ese no es uniforme, pero en cualquier subintervalo cerrado incluido, sí va a ser uniforme. Bueno, y si me alejé más que r, ¿sí? Si la distancia de x0 a r, de x a x0 es mayor que r, quiere decir que me fui más lejos que el radio de convergencia, la serie diverge.
Vamos a dejarlo un segundito para que lo miren. Bueno, ¿qué entendemos a partir de eso? Porque es una caracterización. Bueno, antes que eso, ¿qué diferencia? Esta es una duda que me suelen hacer, por eso la puse en primer lugar. Estos dos son bastante parecidos. Me dice que converge absolutamente si la distancia es menor que r, o lo que es lo mismo, converge absolutamente en el abierto x0 menos r, x0 más r. Y si me voy un poquito para adentro, la convergencia es absoluta y uniforme. ¿Qué diferencia hay entre esas dos condiciones? Bueno, la diferencia es que en este intervalo, x0 menos r, x0 más r, quedó medio partido acá, pero el extremo izquierdo es x0 menos r, el derecho es x0 más r. En este intervalo tenemos convergencia absoluta. Si ahora meto un cerrado incluido propiamente acá, la convergencia es uniforme, ¿sí? En estos puntos es uniforme. ¿Por qué es bueno saber convergencia uniforme? Bueno, por lo que vamos a ver en el segundo video, que es que nos va a permitir derivar, integrar, etc. Eso ya lo vieron cuando estudiaron series funcionales, que convergencia uniforme se lleva bien con la continuidad, bueno, con la derivabilidad de funciones, con la integración. Ahora, en este intervalo, en el más grande, la convergencia puede no ser uniforme. Puede que para el intervalo abierto, ¿sí? A medida que hago este R cada vez más grande y me quedo con el abierto, puede que la convergencia no sea uniforme, ¿sí? Que necesite, dependiendo del X, un n sub 0 más grande en la definición de límite, ¿sí? Eso era que no existiera convergencia uniforme, que la cola de la serie se achicaba, pero dependiendo en qué X estaba, se achicaba a distinta velocidad. Bueno, eso en el abierto puede pasar, que no sea uniforme. Si yo me moví un poquito para adentro, dentro de este intervalo compacto, la convergencia es uniforme. Ahora, si yo cambio este R y lo hago más grande, puede que en el nuevo intervalo necesite otro N, y así sucesivamente. Por eso, en el abierto puede no ser uniforme la convergencia. En cualquier cerrado incluido propiamente, sí. Bueno, acá les puse un ejemplo, si quieren usar las herramientas que aprendieron en la unidad anterior de series funcionales, pueden probar que la serie x a la n tiene radio r igual a 1. Eso con lo que vamos a ver ahora en 5 minutos es muy sencillo de probar que esta serie tiene radio 1. Pero la convergencia no es uniforme, ¿sí? A medida que x está más cerca del 1 o más cerca del menos 1, el valor n0 necesario para la definición de convergencia es cada vez más grande. Así que la convergencia esta no es uniforme del menos 1 a 1. Si yo pusiera acá el menos 0,8, 0,8, en ese intervalo compacto sí sería uniforme. Y en cualquier intervalo cerrado, incluido acá, la convergencia de esta serie es uniforme. Pero en el abierto no. Bueno, hay algo importantísimo para nosotros en términos prácticos, es que el teorema me decía, ¿qué pasa cuando x menos x0 módulo es menor que r? ¿Y qué pasa cuando x menos x0 es mayor que r? Deliberadamente no decía nada qué pasa cuando x menos x0 es igual a r, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vamos a tener que estudiar en cada caso, ¿sí? Una vez que tenemos el radio de convergencia, sabemos que de ahí para adentro converge, de ahí para afuera diverge. ¿Qué pasa justo cuando tenemos x menos x igual a r? Lo vamos a tener que estudiar caso por caso. No es difícil porque, estando en la recta, hay solo dos puntos a distancia exactamente de r de x0, que son x0 menos r y x0 más r. Así que lo único que nos queda, digamos, por analizar, una vez que sabemos el radio de convergencia de una serie de potencias, es qué pasa en los bordes del intervalo, en x0 menos r y en x0 más r. Y esas son dos series numéricas que podemos estudiar con todas las herramientas de series numéricas que ya manejamos desde la unidad 3, ¿sí? Así que un ejercicio típico de series de potencia, como los que vamos a ver en este video, tiene primero un cálculo de radio de convergencia y luego el análisis de dos series numéricas, que es la serie de potencias evaluada en el borde este, x0 menos r, y la serie de potencias evaluada en x0 más r. ¿Qué pasa en esos bordes? No se sabe. Cada serie de potencias es un mundo ahí. Lo que sí sabemos es que todas las series de potencias para dentro del R convergen y para afuera divergen. ¿Qué pasa en el borde? Bueno, va a haber algunas que convergen en ambos bordes, va a haber algunas que divergen en ambos bordes, va a haber algunas que convergen en un borde y no en el otro. Vamos a ir viendo todas las posibilidades con los ejemplos, ¿sí? Entonces es necesario analizar aparte los bordes, los puntos x0 menos r y x0 más r, que son series numéricas, porque ahí ya fijamos un x. Bueno,
Entonces, el teorema caracteriza completamente el radio de convergencia como ese valor de corte hasta el cual converge la serie y a partir del cual diverge. Digo que lo caracteriza completamente porque no podría haber dos números que sean ese valor de corte. Si yo digo, bueno, el radio es 3 y el radio es 5, estoy diciendo a distancia menor que 3 converge y a distancia mayor que 3 diverge. Si digo lo mismo para 5, tengo ahí todos los puntos entre 3 y 5 que quedan en un limbo, no sabría qué decir. ¿Sí? Si yo pongo un valor de corte, yo digo, no sé, esta clase termina a las 2 de la tarde, y después digo, esta clase termina a las 5 de la tarde, no se entiende, ¿a qué hora termina? ¿A las 2 o a las 5? Bueno, entonces cuando tenemos un valor de corte siempre es único. Y eso está bueno en la práctica, aunque no sea obvio todavía, porque si de alguna forma logramos encontrar un valor de corte, si un k tal que si x menos x0 es menor que k en módulo, converge, y si x menos x0 es mayor que cierto k, la serie diverge, este k tiene que ser el radio de convergencia, porque es único, está completamente caracterizado por esta propiedad. A menor distancia converge y a mayor distancia diverge, el único valor posible es el radio de convergencia. Y digo que está bueno esto en la práctica porque nos recuerda un poco a dos criterios que habíamos visto cuando estudiamos series numéricas, que eran los criterios de D'Alembert y Cauchy. Ahí había algo como un valor de corte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos una serie numérica, le tomábamos módulo, le hacíamos el cociente de D'Alembert y tomábamos límite, o hacíamos la raíz enésima de Cauchy y tomábamos límite? Si ese valor me daba menor que 1, seguro convergía la serie. Y si me daba mayor que 1, seguro divergía. Entonces teníamos ahí también una cosa parecida a la actual. Si tal cosa da menor que esto, converge, y si da mayor que esto, diverge. Vamos a tratar de usar esos criterios de D'Alembert y Cauchy para encontrar los valores de corte que queremos nosotros, que son los radios de convergencia. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el radio de convergencia de una serie de potencias? Usando D'Alembert o Cauchy. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo. ¿Sí? Bueno, para entender cómo vamos a usar D'Alembert y Cauchy para encontrar los radios de convergencia, notemos que si tenemos una serie de potencias y fijamos el x, decimos, bueno, x es un valor fijo, 1, 5, 8, lo que sea. Una vez que considero a x un valor fijo y ya no una variable, esto es una serie numérica. Entonces, si yo digo, bueno, considero un x fijo, esto se transforma en una serie numérica y le puedo aplicar los criterios que conozco de series numéricas, entre ellos el de D'Alembert y Cauchy. Entonces, fijemos x y apliquemos Cauchy, por ejemplo. Supongamos que el límite de la raíz enésima del módulo de los coeficientes, fíjense que acá no incluye el x menos x0, existe y da un valor L. Entonces, cuando yo analizo esta serie y le hago Cauchy, tomo la raíz enésima del módulo de esto. Entonces lo que tomo es esto, la raíz enésima del módulo de a sub n por x menos x0 a la n. Bueno, obviamente cuando tomo raíz enésima, la potencia de esta se va, y lo que me queda es el límite de la raíz enésima de a sub n por x menos x0. Este límite lo llamamos L, y me queda un factor x menos x0, en módulo. Entonces el límite de la raíz enésima del módulo del término general una vez que fijamos x, me va a dar L por x menos x0 en módulo. ¿Y cuál es la condición que me daba el criterio de Cauchy? Me decía, si este producto, si este límite, ¿sí? Que es el límite de la raíz enésima del módulo del término general de la serie, es menor que 1, converge. ¿Sí? Y si es mayor que 1, diverge. Entonces lo que yo voy a analizar para una serie de potencias es este producto L, que es el límite de la raíz enésima de los coeficientes, multiplicado por x menos x0. Y entonces hay tres posibilidades para esto. Si L es igual a 0, si este límite me dio 0, fíjense que no importa que x ponga acá, 0 por cualquier cosa, me va a dar 0. ¿Sí? Acá x es un número real, así que x menos x0 es un número real. Su módulo es un número real, que es un valor finito, multiplicado por 0 daría 0. Y 0 siempre es menor que 1, así que si L fuera 0, la serie converge. No importa quién sea x. Entonces cuando L me dio 0, cuando la raíz enésima del módulo de los coeficientes me dio 0,
la serie converge para cualquier x, converge en toda la recta real. ¿Sí? Equivale a decir que el radio de convergencia es más infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando le aplico el criterio de Cauchy siempre me da menor que 1, no importa quién sea x. ¿Sí? Si L es 0, este producto es 0 y es menor que 1. También podría haber pasado que en lugar de darme 0 este límite, ¿sí? Fíjense que este límite no depende de x, este límite lo puedo hacer a priori si quiero. ¿Sí? Este límite depende de la serie de potencias. Miro su sucesión de coeficientes y lo aplico. También podría haber pasado que este límite me diera más infinito. Si este límite me da más infinito, bueno, este producto para x distinto de x0 va a dar siempre más infinito. ¿Sí? Si yo tomo cualquier x distinto de x0, este producto da más infinito, y más infinito nunca es menor que 1. ¿Sí? En el único caso que podría converger la serie, si este valor del límite da más infinito, es cuando estoy tomando justo x igual a x0, porque acá este término general daría 0 y su límite es 0. Entonces, cuando la raíz enésima del módulo de los coeficientes tiende a infinito, la serie solo converge en el centro. ¿Sí? Para cualquier x distinto de x0 no converge, porque me da infinito que es mayor que 1. En ese caso el radio va a ser 0 y el intervalo de convergencia es solo el punto x0, ¿sí? El intervalo cerrado de x0 a x0. Bueno, lo tercero que puede pasar es que no sea ni 0 ni más infinito, que sea algún número real positivo, ¿no? Porque son todos cosas mayores o iguales que 0, lo que estamos tomando límite. En ese caso, fíjense que la condición me dice L por módulo de x menos x0 tiene que ser menor que 1 para que converja, y si fuera mayor que 1 sería divergente. Entonces podemos despejar que la condición de corte es que el módulo de x menos x0 sea menor que 1 sobre L. Si la distancia, si este módulo es menor que 1 sobre L, la serie converge, pero si la distancia es mayor que 1 sobre L, diverge. Y eso me dice que el radio es 1 sobre L. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los radios? Vamos a aplicar D'Alembert o Cauchy de esta forma. Vamos a llegar a una expresión de este estilo, vamos a pedir que sea menor que 1 y vamos a analizar. Si me daba 0, no hay nada que hacer, la convergencia es en todo R. Si este me daba infinito, tampoco hay nada que hacer, la convergencia es solo en el centro. Y si me da un número finito, lo paso dividiendo, y la expresión x menos x0 en módulo menor que lo que quedó de este lado, que es 1 sobre L, me está diciendo que 1 sobre L, lo que quedó de este lado, es el radio de convergencia. Bueno, esto se resume, se formaliza en un teorema, que también lo tienen en el apunte, y en el PDF tienen un poquito la demostración, que es esa idea que acabamos de ver, no es nada más. Eso que acabamos de ver es técnicamente la demostración. Bueno, si tenemos una serie de potencias y la raíz enésima de los coeficientes tiende a L, donde este L puede ser más infinito o puede ser un número real, entonces, si L es 0, el radio de convergencia es más infinito. Converge en todos lados. Si L es infinito, el radio de convergencia es 0. Converge solo en el centro. ¿Sí? Y si nos da un valor que es mayor que 0, pero menor que infinito, o sea, algún valor real positivo, el radio es 1 sobre L. ¿Sí? Siempre inverso de este límite. ¿Por qué? Por lo que vimos recién. Simplemente hice Cauchy y pasé dividiendo. Bueno, en el teorema lo que incluimos también es que podría haber hecho todo lo mismo, pero en lugar de usar Cauchy, usar D'Alembert. ¿Sí? No hay razón por la cual use Cauchy en lugar de D'Alembert en uno arbitrario. ¿Sí? En cada caso particular es más fácil uno o el otro, pero en general podríamos hacer lo mismo con D'Alembert siempre que, bueno, que exista este límite, que implica que estos a su vez no sean 0 a partir de algún momento, y que existe el límite del cociente de D'Alembert. Si existe el límite del cociente de D'Alembert de los módulos de los coeficientes de la serie de potencias, entonces estamos en la misma condición que antes. Si ese límite medio 0, el radio es infinito. Si ese límite medio infinito, el radio es 0. Y si el límite me dio un número finito positivo, el radio es 1 sobre L, el inverso. Bien, esta es la forma en la que vamos a encontrar los radios de convergencia. Y después, obviamente, nos queda la tarea de analizar los bordes. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos para que no quede tan en el aire lo que estaba diciendo recién. Con los ejemplos creo que va a ser muy claro la forma de trabajo.
¿sí? Los ejemplos de este video van a ser los ejercicios clásicos, entre comillas, de series de potencias, que es determinar el radio y analizar los bordes. Vean también después los videos prácticos de series de potencias, los hizo Adrián Soria, que tiene ejemplos buenos porque tiene ejemplos también con algún parámetro dando vueltas, con cosas que se preguntan a veces en los finales, en los parciales, así que no dejen de ver los videos prácticos de series de potencias. Pero bueno, acá yo quiero ir a lo básico, porque todavía no hice un ejercicio completo. Fíjense que me dan una serie de potencias, centrada en 3, con estos coeficientes, me dicen determine su radio de convergencia y analice convergencia condicional y absoluta en R. Bueno, esta es la forma típica de enunciar estos problemas. ¿Qué significa esto de analizar convergencia condicional y absoluta en R? Bueno, una vez que tenemos el radio de convergencia sabemos que en el intervalo abierto x0 menos r, x0 más r, tenemos convergencia absoluta. Si estamos afuera de ese intervalo, ¿sí? O sea, si la distancia es mayor que r al centro, hay divergencia, ¿sí? Y quedan los bordes. En los bordes la convergencia puede no existir, puede ser divergente, o puede ser convergente absolutamente, o puede ser convergente condicional. Entonces, básicamente esto de analizar convergencia condicional, una vez que sabemos el radio, es analice los bordes y diga si en los bordes hay convergencia, divergencia, condicional absoluta, cada borde por separado, porque cada borde puede dar algo distinto, ¿sí? Una vez que tenemos eso, ya clasificamos todos los puntos de R en convergencia, divergencia, convergencia absoluta o convergencia condicional. Bueno, entonces la idea de estos ejercicios no es memorizarlo de, bueno, hagamos la raíz enésima del módulo de A sub n y después, si eso me da L, es 1 sobre L, sino decir, bueno, había que usar D'Alembert o Cauchy para encontrar los radios de convergencia, ¿sí? Razonarlos usando la misma lógica. Entonces, bueno, cuando usamos Cauchy podemos directamente tomar la raíz enésima del módulo de término general, incluyendo el x-3. Cuando usamos D'Alembert, si vamos a dividir por c sub n más 1, llamémosle a este n más 1, al revés, vamos a dividir por c sub n, al c sub n más 1, tenemos que cuidar de no dividir por 0. Pero no hay problema, porque en el único caso en el que esto es 0 es cuando estamos en el centro. En el centro la serie siempre converge, ¿sí? La serie da a sub 0. En este caso, menos 1 a la 0, que es 1, dividido factorial de 0, que es 1. Ese es el a sub 0. Y en 3 converge. Bueno, y D'Alembert lo usamos para todos los puntos distintos del centro, ¿sí? Decimos, fijamos x distinto de 3, y tenemos una serie numérica de término general c sub n igual a esto de acá. ¿Por qué digo es una serie numérica? Porque digo estoy considerando un x fijo distinto de 3. Y a esto le voy a aplicar el criterio de D'Alembert. Va a ser c sub n más 1, reemplazando n acá por n más 1, c sub n, tomarle módulo a cada uno, el cociente y el límite. ¿Sí? Aplicamos D'Alembert a esta serie, c sub n es distinto de 0, una vez que fijamos x distinto de 3. Bueno, hacemos módulo de c sub n más 1 dividido módulo de c sub n. C sub n más 1 era el término ese, pero reemplazando n más 1 en lugar de n. Así que nos queda menos 1 al n más 1 dividido n más 1 factorial por x menos 3 al n más 1. Y acá el c sub n, que era lo mismo valor en n. Bueno, los módulos de menos 1 a la n más 1 y menos 1 a la n siempre son 1, así que esos desaparecen. Y entonces me queda 1 sobre n más 1 factorial, 1 sobre n factorial en el denominador. Esto me queda módulo de x menos 3 a la n más 1. Y este me queda módulo de x menos 3 a la n. Puedo simplificar el n más 1 con el x menos 3 a la n acá. ¿Sí? Esto es x menos 3 a la n por x menos 3. Simplificamos el x menos 3 a la n y lo que nos queda, fíjense que es x menos 3 en el numerador y n más 1 en el denominador, porque es este 1 sobre n factorial, lo pasamos como n factorial para arriba, n factorial dividido n más 1 factorial, me queda 1 sobre n más 1, porque bueno, el n más 1 factorial es n factorial por n más 1. Así que acá lo que hice fue simplificar estos dos y me dio 1 sobre n más 1, porque el n factorial pasa para arriba. Y simplificar estos dos y me quedó x menos 3. Fíjense que hasta acá todavía no tomé el límite. Acá lo único que hice fue álgebra, simplificaciones. Cuando le tomo límite a esto, no importa quién sea x, está fijo este valor, x menos 3. Así que cuando le tomo límite, esto da 0. ¿Sí? Entonces, no importa quién sea x,
este límite del cociente de D'Alembert da 0, y 0 es menor que 1. Así que no importa quién sea x, la serie converge. ¿Sí? Esto me está diciendo, para todos los x distintos de 3, la serie converge porque el límite del cociente de D'Alembert me dio menor que 1. Bueno, esto me está diciendo que el radio es infinito. ¿Sí? La serie converge con radio infinito. Y como sabemos que el radio es infinito, tenemos convergencia absoluta en menos infinito más infinito. En 3 ya sabíamos que convergía. Si este D'Alembert lo apliqué en x distinto de 3, pero porque en 3 ya sabía que convergía. Y entonces la conclusión a la que llego es que converge en toda la recta real. Es decir, que el radio es más infinito. Y en esos casos la convergencia es absoluta. No hay ningún borde que analizar. ¿Sí? ¿Dónde podría haber convergencia condicional? Solo en los bordes. Pero cuando tengo toda la recta no hay bordes. ¿Sí? No puedo analizar en más y menos infinito, no son números reales. Entonces cuando tenemos radio infinito, se terminó. Es absoluta en toda la recta. ¿Sí? Eso de absoluto condicional, listo. Seguro no hay ningún punto donde diverja, ni ningún punto donde la convergencia sea condicional, porque me quedó radio más infinito. Bueno, revéanlo si quieren después. Acuérdense que tienen el PDF por si no quieren estar tomando notas mientras hablo. Bueno, hagamos otro ejemplo similar. Tenemos una serie de potencias, x a la n dividido raíz de n, raíz cuadrada de n. Entonces los coeficientes son 1 sobre raíz de n, el centro es 0, ¿sí? Y me piden de nuevo determinar el radio y analizar convergencia condicional y absoluta en R. Repito qué significa porque son los primeros ejemplos. Una vez que determinamos el radio, en el intervalo abierto x0 menos r, x0 más r, es absoluta la convergencia. Afuera es divergente y los bordes los podemos analizar. En los bordes, recién no tuvimos bordes. En los bordes no podría pasar que hubiera convergencia absoluta, convergencia condicional o nada, o que diverja. Bueno, en x igual a 0, la serie converge y suma a sub 0, que es 0. ¿Sí? Fíjense que esta empieza en 1. Eso significa que el a sub 0 es 0. ¿Sí? Si empezara en 7, querría decir que a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6 son 0. ¿Sí? Los que no están, no es que esto no es una serie de potencias porque no están todos, sino que se interpreta que los que no están en la sumatoria tienen un coeficiente igual a 0. Bueno, entonces, en x igual a 0, que es el centro, converge y suma 0. ¿Sí? Fíjense que sumaríamos todas potencias de 0. 0 a la 1, 0 a la 2, 0 a la 3. No importa por qué lo divida, sigue dando 0. Sumo y me da 0. Bueno, ahora fijamos x distinto de 0 y hacemos D'Alembert de nuevo. Tenemos x a la n dividido raíz de n. Hacemos el límite de este en n más 1, que me va a quedar x a la n más 1, dividido raíz de n más 1, dividido esto mismo. Bueno, como antes, simplifico. Esto siempre va a pasar, que el x menos x0 va a quedar a la n más 1 en el numerador, a la n en el denominador, se simplifica y queda a la 1 en el numerador. Esto pasa siempre. Pasó antes, pasó ahora. Ahora me queda x menos 0, que es módulo de x. Bueno, y acá fíjense que este 1 dividido raíz de n pasa para arriba. Me queda raíz de n dividido raíz de n más 1, que lo escribí como una sola raíz del cociente n sobre n más 1. De nuevo, fíjense que hasta acá sigo arrastrando la palabra límite y hasta acá no tomé límite de nada. Lo único que hice fue álgebra. Una vez que estoy acá, tomo límite. Este está fijo y es módulo de x. Y este tiene límite 1. Bueno, pueden hacer fácilmente este límite pasando variable real, sacando factor común n, como quieran. Bueno, entonces todo este límite de D'Alembert me dio módulo de x. ¿Sí? Fíjense que antes me daba 0 y no dependía de x. Ahora sí depende de x. ¿Sí? Me dio módulo de x. Entonces la condición de corte que me da D'Alembert es que este módulo de x sea menor que 1. ¿Sí? Si el módulo de x es menor que 1, converge. Si el módulo de x es mayor que 1, diverge. Bueno, eso justamente me está diciendo que el radio de convergencia es 1. ¿Sí? Esa es la condición para el radio de convergencia. Hasta dónde converge y desde dónde diverge. Ese es el punto de corte, el radio es 1. Entonces, en el menos 1, 1, porque estaba centrado en 0 y tenemos radio 1, hay convergencia absoluta, abierto. Afuera, o sea, hasta el menos 1 abierto y desde el 1 en adelante abierto, hay divergencia. Nos queda analizar los bordes, ¿sí? Los bordes
x igual a 1 y x igual a menos 1 los tenemos que analizar. ¿Cómo los analizamos? Reemplazamos x a la n por 1 a la n o x a la n por menos 1 a la n en la serie, nos queda una serie numérica y nos fijamos con las herramientas de serie numérica si converge absoluta o condicionalmente o si diverge. Bueno, cuando reemplazamos x igual a 1, x a la n es 1 a la n y es siempre 1. Así que acá directamente en lugar de poner 1 a la n puse 1, porque 1 a la n siempre es 1. Desde el borde de x igual a 1 me queda esta serie, que es la serie de 1 sobre raíz cuadrada de n, lo mismo que 1 sobre n era un medio. Esta es una serie de la que llamamos P armónica, ¿sí? O serie P. 1 sobre n a la P con P menor que 1. Eso diverge. O sea, tiene que ser P estrictamente mayor que 1 para que converja. Entonces en x igual a 1 tenemos divergencia. Cuando ponemos x igual a menos 1, fíjense que ahora x a la n es menos 1 a la n. Ya no es 1 a la n que era siempre 1, sino que es menos 1 a la n que va alternando. Me queda una serie alternada, ¿sí? No siempre tiene que pasar que en uno de los bordes es alternado, porque el a sub n en principio es una serie cualquiera, podría ser cualquier cosa y compensar los signos, pero en esta en particular, y en muchos casos suele pasar que hay un borde que es alternado. Bueno, si ese borde es alternado, podemos analizar su convergencia. En términos absolutos, sabemos que diverge, porque cuando le tomamos el valor absoluto a esto, vuelve a darlo de arriba. Vuelve a dar 1 sobre raíz de n, que sabemos que diverge. Así que en términos absolutos no converge. Pero siendo una serie alternada, podemos ver si el criterio de Leibniz nos da convergencia. Bueno, acá puse, es fácil de probar porque me estaba quedando sin espacio en la hoja, pero ¿a qué me refiero? El término general 1 sobre raíz de n tiende a 0. Es decreciente, ¿sí? Porque a medida que haga creciente el n, 1 sobre raíz de n cada vez más chiquito. Lo pueden probar pasando a variable real o haciendo que 1 sobre raíz de n más 1 es más chiquito que 1 sobre raíz de n. ¿Sí? No hago todo el detalle porque es un ejercicio de serie numérica muy sencillo que pueden hacer. Esta serie cumple las condiciones del criterio de Leibniz. Es alternada, término general tiende a 0 y es decreciente 1 sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces converge. En términos absolutos será divergente, porque era igual a la otra. Entonces tenemos convergencia condicional en ese borde. ¿Sí? Si recapitulamos todo, diríamos, converge absolutamente en el menos 1, 1, abierto, diverge afuera, diverge en el 1 y converge condicionalmente en el menos 1. ¿Sí? Muchas veces a los alumnos les gusta marcar esto en la recta. Hacen la recta, marcan el menos 1, 1 y dicen acá adentro converge absolutamente, marcan estos intervalos y dicen acá diverge, señalan el punto x igual a 1 y dicen en este diverge, señalan el punto x igual a menos 1 y dicen en este converge condicionalmente. Bueno, vamos con un tercer ejemplo. En este caso tenemos n factorial por x a la n. ¿Sí? El a sub n es n factorial. Y nos piden lo mismo de siempre. ¿Sí? En este video estoy haciendo el ejercicio clásico. Radio y bordes. O sea, radios y condicional absoluta en R, que es fíjese que pasan los bordes y dígalo también. Bueno, si x es igual a 0, son todos ceros, menos el a sub 0, que es 1. ¿Sí? Entonces la serie suma 0. ¿Sí? ¿Cuándo es que miro aparte siempre el centro? Cuando voy a usar D'Alembert. ¿Sí? Si voy a usar Cauchy puedo no mirar aparte el centro. Si voy a usar D'Alembert, el centro me lo saco encima rápido diciendo suma sub 0. Y después puedo hacer el cociente de D'Alembert sin preocuparme de estar en la posibilidad de ir por 0. Para x distinto de 0 usamos D'Alembert. Bueno, acá ya no puse c sub n y c sub n más 1 porque ya tenemos más experiencia. N más 1 factorial por x a la n más 1, el módulo. N factorial, módulo de x a la n. Siempre les decía, este x a la n se va con este n más 1 y nos va a quedar un módulo de x arriba. Y n más 1 factorial dividido n factorial es n más 1. Así que, de nuevo, hasta acá no tomé límites, sino que simplifiqué. N más 1, simplificando el n factorial, y módulo de x, simplificando el x a la n más 1 dividido x a la n. Bueno, pero recordemos que este x no es 0. ¿Sí? Entonces, si este no es 0, este módulo no es 0. Y cuando le tomo límite con n tendiendo a infinito, esto va a más infinito. ¿Qué es más grande que 1? No importa quién sea x, con que sea distinto de 0,
Ya está. Entonces, para ningún x distinto de 0 esto puede ser convergente, me da siempre mayor que 1. Bueno, esto me está diciendo que el radio de convergencia es 0. ¿Sí? En el único punto que converge es en 0. Cuando tenemos radio de convergencia 0, fíjense que no estoy diciendo que no converge en ningún lado. En el centro siempre converge y vale a sub 0. Lo que estoy diciendo es no me puedo alejar nada. En el único punto que converge es en el 0. Cualquier cosa que yo ponga acá, el factorial lo va a tirar infinito. Uno podía intuir eso porque uno decía, bueno, lo más chiquito que puedo hacer esto sería, no sé, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 1.000.000, y n factorial dividido r a la n, o multiplicado por r a la n, siempre se va a infinito. Eso lo habíamos visto cuando vimos series numéricas. Bueno, la demostración era esta misma de acá. Así que este es un ejemplo de radio 0, solo converge en el centro. ¿Cómo lo calculamos? Con D'Alembert, ¿sí? Como siempre. ¿Puede usar Cauchy? Sí, puede usar Cauchy hecho, aparte, en un cálculo auxiliar, que el radio de la raíz enésima de n factorial tiende a infinito. Eso, ¿se acuerdan que lo calculamos con el criterio vinculante cuando vimos sucesión? Bueno, un ejemplo más. Tenemos esta que ya ven que es un poquito más complicada. Tengo x menos 2 a la n, así que el centro acá es 2. Después tengo un coeficiente general que es n sobre n más 1 por 3 a la n. ¿Sí? Todo esto que está acá, n sobre esto, vendría a ser el a sub n. Y me preguntan lo mismo de siempre. Diga el radio de convergencia y analice la convergencia condicional y absoluta en R. O sea, vamos a encontrar el radio y analizar los bordes. Bueno, en este usé el criterio de la raíz, ¿sí? Por eso no separé el 2 aparte. Tomo módulo, raíz enésima. Bueno, acá ya simplifiqué todo, así que les explico cómo simplifiqué. Por un lado, bueno, la raíz enésima de un producto es el producto de las raíces enésimas. La raíz enésima del módulo de x menos 2, como está elevado a la n, se me simplifica esta n con esta y me queda este módulo de x menos 2. Lo mismo me pasa con el 3 a la n. La raíz enésima de 3 a la n es 3. Esos son estos dos factores que están acá. Después tengo n dividido n más 1, no hay ninguna potencia para simplificar, así que esta raíz enésima de n sobre n más 1 es este factor de acá. Primero, repartir la raíz enésima en x menos 2 a la n sobre 3 a la n, módulo raíz enésima, y me dio este factor de acá. Y por otro lado, la raíz enésima de n sobre n más 1. Bueno, esto está fijo, así que tiende a x menos 2 sobre 3. Y esta raíz enésima la podemos calcular con las técnicas que vimos cuando estudiamos sucesiones. N sobre n más 1 tiende a 1, y la raíz enésima de alguna sucesión que tiende a un número positivo también tiende a 1. Así que también se pueden pasar a variable real, si quieren, pueden usar el criterio vinculante, pueden hacerlo de muchas formas. Esta raíz enésima tiende a 1. ¿Sí? No estoy haciendo el cálculo auxiliar para esto, pero lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Esta raíz enésima tiende a 1 y este límite tiende a x menos 2 sobre 3. Entonces, el criterio de Cauchy me decía, si esto es menor que 1, converge, y si esto es mayor que 1, diverge. ¿Sí? El punto de corte está dado por la condición x menos 2 sobre 3 menor que 1. Por lo que es lo mismo, x menos 2 menor que 3. ¿Sí? Lo único que hice acá fue pasar el 3 multiplicando. Entonces, fíjense que la condición de corte es que la distancia al 2 sea menor que 3. Si es mayor, diverge. Si es menor, converge absolutamente. Esto me está diciendo que el radio es justamente 3. Siempre que yo llego a la expresión x menos x en el módulo menor que algo de este lado, esto que quedó de este lado es el radio. ¿Sí? Yo pido esto por D'Alembert o por Cauchy, que sea menor que 1, despejo x menos x en el módulo, y lo que quedó de este lado es justo el 1 sobre L que veíamos en el teorema. ¿Sí? Bueno, esto que quedó de este lado va a ser el radio. Obviamente tengan en cuenta los casos como vimos en los ejemplos anteriores, cuando da infinito, cuando da 0, hay que pensarlos un poquito más, pero cuando da un número finito es simplemente despejar x menos x0 y ver a qué tiene que ser menor para cumplir la condición dada por Cauchy o D'Alembert. Entonces, esto me dice que el radio es 3. ¿Sí? Espero que se entienda que es muy sencillo calcular los radios con D'Alembert y Cauchy. Por supuesto, sencillo me refiero a una vez que uno sabe hacer todas estas cosas que las aprendimos en 2 o 3 unidades. ¿Sí? No es que esto es trivial, que esto tiende a 1, pero es algo que pueden calcular con lo que ya saben. El radio es 3. Volvamos un poquito para atrás. El radio es 3. ¿Qué me está diciendo que el radio sea 3? Que armo un intervalo centrado en 2
3 para la izquierda, me daría menos 1. Y 3 para la derecha, 5. En el menos 1, 5 abierto, ¿sí? Que es el intervalo x menos 2 módulo menor que 3, va a converger absolutamente. Y de menos infinito a menos 1 abierto, o de 5 a más infinito, abierto a los dos lados, va a divergir. Me faltan los bordes. Los bordes, como les decía, son menos 1 y 5. Analicemos esos dos. Fijo x igual 5. Una vez que fijo x igual 5, lo que este 3 a la n vino a ser x menos 2 a la n. ¿Sí? Fíjense que mi serie era x menos 2 a la n por todo esto. Si reemplazo 5 acá, 5 menos 2 es 3, me queda 3 a la n dividido 3 a la n, que es lo que puse acá. 3 a la n dividido 3 a la n y el resto de las cosas. N sobre n más 1. Simplificando el 3 a la n, me queda n sobre n más 1. Bueno, esta es una serie cuyo término general no tiende a 0. ¿Sí? El término general tiende a 1. Así que no se cumple la condición necesaria y podemos afirmar que la serie es divergente. Entonces, para x igual 5 tenemos divergencia. ¿Por qué tenemos divergencia? Porque no se cumple la condición necesaria. ¿Sí? No es como antes que me quedó una serie P y era P menor que medio. No, acá es como más básico. Acá directamente no se cumplía la condición necesaria. Y fíjense que cuando analizo en el otro borde, el 3 se transforma en un menos 3, ¿no? Porque analizo un menos 1, menos 1, menos 2, me da menos 3. Fíjense que es muy parecido a este, solo que cuando simplifico el menos 3 a la n y el 3 a la n, me queda un menos 1 a la n, ¿sí? Porque este lo escribo como menos 1 a la n por 3 a la n, simplifico con el 3 a la n de abajo, y me queda un menos 1 a la n. Y uno dice, bueno, esta es alternada. ¿Es una serie alternada? Sí, es verdad que es una serie alternada. Pero, ojo, si yo le tomo módulo a esto, lo primero que chequean con una serie alternada es qué pasa con el módulo. Una vez que le toman el módulo, vuelve a ser esta, que es n sobre n más 1, y no cumple la condición necesaria. La condición necesaria siempre la podemos tomar con módulo. Así que, si esta no cumple la condición necesaria, esta cuando le tomo el módulo, tampoco la cumple, ¿sí? Porque una sucesión tiende a 0 si solo si el módulo tiende a 0. Bien, entonces, esta serie diverge, no hay nada más que hacer, no es que hay que decir, bueno, y ahora miro la convergencia condicional, etc. Ya está, no cumple la condición necesaria, no puede converger ni absoluta ni condicionalmente. Y cuando yo le pongo el módulo para mirar con convergencia absoluta, llego a la conclusión de que diverge porque es una serie P, bueno, mala suerte, hay que mirar sin el módulo. Pero si yo llego a la conclusión de que no se cumple la condición necesaria, ahí ya no hay nada más que hacer, ¿sí? No se cumple la condición necesaria, no converge, no puede haber convergencia ni absoluta ni condicional. ¿Sí? Y fíjense que la condición necesaria es en módulo, así que la condición necesaria es la misma en los dos bordes. Si no se cumple la condición necesaria en un borde, no se va a cumplir en el otro. Bueno, resumiendo la respuesta a este ejercicio en particular, en el intervalo menos 1, 5 abierto converge, de ahí para afuera diverge, y en los bordes también diverge. Diverge en ambos. No hay convergencia ni condicional ni absoluta en ninguno de los dos bordes. Bueno, este es el último ejemplo que quería hacer de estos. Y lo que quiero es resumir eso que estaba diciendo en voz alta en algunos ítems. Bueno, cuando nos da radio infinito o radio cero, no hay bordes que analizar, ¿sí? Porque en un caso no hay bordes directamente, que es este más infinito. Y en el otro, en R igual 0, el borde es el único punto que hay. X sub 0, que ya sabemos que tiene convergencia. Así que no hay nada que hacer. Cuando nos da infinito o 0, decimos, si nos da infinito, la convergencia es absoluta en toda la recta, menos infinito más infinito. Si nos dio 0, la convergencia es absoluta en el punto x0 y diverge en los demás puntos. Cuando nos da un radio finito, hay dos bordes, x0 menos r y x0 más r. ¿Sí? x0 menos r y x0 más r. Cuando evaluamos, fíjense que yo siempre tengo x menos x0. X menos x0 se convierte en r en un caso y en menos r en el otro. Entonces me quedan las series a sub n por r a la n y a sub n por menos r a la n. Son muy parecidas. Son tan parecidas que si yo les tomo módulo, me queda módulo de a sub n por módulo de r a la n y módulo de a sub n por módulo de r a la n. Módulos son exactamente iguales. ¿Sí? El r es positivo, así que acá no le puse el módulo. En módulo ambas son módulo de a sub n por r a la n, así que en términos absolutos son iguales. Y eso permite hacer las observaciones que yo estaba haciendo un poquito en el aire, en el ejemplo, hacerlas más concretas. Dado que en ambos bordes, en términos absolutos, son iguales,
Si tengo convergencia absoluta en un borde, en el otro también, ¿sí? Porque en términos absolutos son iguales. Así que si uno analiza los bordes, analiza un borde y le dio convergencia absoluta, en el otro le tiene que dar lo mismo. Si uno analiza los dos bordes y a uno le da convergencia absoluta y en el otro le da condicional o divergencia, hizo una macana, metió la pata en algún lado. Si hay convergencia absoluta en un borde, en el otro también. Y la condición necesaria, que es que esta cosa tendiera a cero, como la puedo tomar con módulo, es la misma para este borde y para este borde también. Así que si no se cumple la condición necesaria en un borde, en el otro tampoco. ¿Sí? Por eso hay que distinguir el caso en el que uno dice, bueno, la serie no converge en términos absolutos porque es una serie P o porque le aplico el criterio de este o aquel y no converge, del caso en el cual no se cumple la condición necesaria. Si no se cumple la condición necesaria, ambos bordes tienen divergencia. Bueno, acá ya me puse repetitivo. Las series convergen absolutamente en el intervalo abierto, divergen afuera. En los bordes no hay un resultado general. Cada serie de potencias hay que analizar la parte en los bordes. Bien, a lo que iba en este punto es, recuerdo que algunas veces en ejercicios de la guía, de parcial, de finales viejos, les tiran un dato. ¿Sí? No les dan una serie de potencias explícita, como los ejercicios que vengo haciendo yo, sino que les tiran un dato. Les dicen, sabiendo que esta serie tiene convergencia condicional en cierto x igual a x1, no sé, en 5. Yo sé que si esta serie la evalúo en x igual a 5 hay convergencia condicional, entonces, bueno, alguna otra cosa. ¿Qué me dice que haya convergencia condicional en un x? Fíjense que en el abierto, x, bueno, acá esta R minúscula, me acabo de dar cuenta que tendría que ir una R mayúscula. En el abierto hay convergencia absoluta. Y afuera hay divergencia. Los únicos puntos en los cuales puede llegar a haber convergencia condicional son los puntos del borde. Si a mí me dan el dato, me dicen, esta serie converge condicionalmente en este punto, básicamente me están diciendo, este punto es un punto del borde. ¿Sí? Porque no podría haber convergencia condicional en otros puntos. Entonces, si me dicen, esta serie de potencias, sin hacerme explícito la sub n, ¿sí? Viene difícil ese ejercicio porque, bueno, no sé quién es a sub n, qué datos tengo. Ojo, si me dicen que converge condicionalmente en cierto punto, me están dando el radio, porque me están diciendo que ese punto es un borde. ¿Cómo calculo el radio? Hago ese punto menos el centro, le tomo módulo y eso me da el radio. Entonces, cuando me dicen, no me dicen quién es la serie, etc. Pero me dicen en tal punto converge condicionalmente, en cierta forma me están dando el radio, porque me están diciendo que ese punto tiene que ser un borde. No podría converger condicionalmente en puntos que no fueran del borde. Si estuviera dentro, porque la convergencia es absoluta. Y si estuviera fuera, porque diverge directamente. Bien. Esto me acordé acá al final de que alguna vez se preguntó y como que uno lo pensaba diciendo, bueno, ¿qué información me está dando? Ojo, no es poca información decirme que converge condicionalmente una serie de potencias en un punto. Me está diciendo que ese punto es uno de los dos bordes. Bueno, y para finalizar, ¿se acuerdan que cuando empecé con el ejemplo 1 yo les dije, bueno, la idea no es memorizarse el teorema del cálculo radio de convergencia, sino decir, dada una serie de potencias, hagamos D'Alembert o Cauchy y veamos qué dio. Y esto está bueno porque esa idea nos permite analizar otras series, aun cuando no son series de potencias en el sentido estricto que venimos viendo. Por ejemplo, consideremos esta serie, 5 a la n dividido x a la n. ¿Sí? Esto no es técnicamente una serie de potencias como las que yo les puse al principio, porque si bien uno diría, bueno, tengo x menos x0 a la n, tengo potencias centradas acá, estas serían potencias negativas. ¿Sí? Si yo lo escribiera como x menos x0, acá me daría a la menos n en lugar de la n. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo analizo el campo de convergencia de esta serie? Una forma, si es justo esta, ¿sí? No quería dejar pasar que hay una forma que también es útil, que es hacer un cambio de variable. ¿Sí? Un cambio de variable acá, si yo llamo a z igual 1 sobre x, 1 sobre x a la n va a ser z a la n. ¿Sí? Y esta serie se convierte en 5 a la n dividido z a la n. A esta serie le podemos calcular el radio en función de z y después poniendo, bueno, módulo de z menor que 5, despejar cómo tiene que ser el módulo de x. ¿Sí? Uno lo calcula y despeja. ¿Sí? No lo estoy haciendo en todo detalle, esto se los dejo para ustedes si lo quieren hacer.
calculan el radio incluyen una condición o concluyen una condición para el módulo de z, la expresan en x y concluyen una condición para el módulo de x. Que ahora vamos a ver cuál es. Pero bueno, esa es una forma de hacerlo. Tranquilamente se puede usar eso. Pero otra forma hubiera sido directamente usar D'Alembert o Cauchy. Fíjense que yo hacía Cauchy de lo que me dieron ahí. Siempre que yo fije el x, esto es una serie numérica, así que le puedo aplicar Cauchy. De ahí a que esto me funcione, sepa calcular los límites, etcétera, es otra cosa, pero nada me impide analizar Cauchy. Le tomo raíz enésima a esto, se me simplifican las n, y me queda directamente 5 sobre el módulo de x. Es la serie constante, 5 sobre el módulo de x. Le tomo límite y me vuelve a dar 5 sobre el módulo de x. El punto de corte va a ser que esto sea menor que 1, lo que es equivalente a que 5 sea menor que el módulo de x, o sea que x sea mayor en módulo que 5. Fíjense que esto me da todo lo contrario a lo que era antes. Antes la serie de potencias me daba un intervalo centrado en cero. Esto me dice, alejate, andate para afuera. Me da como dos semirrectas alejadas, ¿sí? Pero bueno, calculé el campo de convergencia simplemente usando Cauchy. Este tipo de campos de convergencia, así alejándonos del centro, son típicos de las series con potencias negativas. Eso nosotros no lo vemos en esta materia, pero en Mate 4, cuando vean series de Laurent, por ahí se pueden acordar de esto, que las potencias negativas nos tiran para afuera. Las potencias positivas nos tiran para adentro para la convergencia, las potencias negativas para afuera. Eso es algo que van a ver en Mate 4, pero bueno, lo que quería yo mostrar es que aplico Cauchy a la serie funcional y despejo una condición. Y eso entonces nos da una idea general, que la podríamos haber incluido en la unidad anterior, pero que es, bueno, si yo puedo, dar una serie funcional, hacer el límite, por ejemplo, de D'Alembert o de Cauchy, y obtener un límite funcional, ¿sí? Esto no es trivial. En este caso era sencillo porque justo se me anulaba todo y me quedaba, o se me simplificaba todo y me quedaba 5 sobre el módulo de x. Pero si uno pudiera hacer esto, que dependerá de la forma de f sub n, en la serie de potencias siempre lo puede hacer, y en esta lo podía hacer también, y obtiene un límite funcional, L de x, entonces, cuando este L sea menor que 1, la serie va a ser convergente. Para aquellos x para que este límite es menor que 1, converge. Para los límites, para los x donde este límite es mayor que 1, diverge. Y donde vale 1, hay que analizar aparte, ¿sí? Esto que está acá les puede servir para otras series funcionales o para series de potencias que tienen un poco escondida la estructura de serie de potencias. Hay algún ejemplo en la guía que tiene un x a la n factorial, y los factoriales no cubren todas las potencias porque van 1, 1, 2, 6, etc. Bueno, en ese caso lo que hay que hacer es esto. El término general en módulo, en n más 1, dividido el término general en n, tomar límite, nos va a quedar una expresión en x, donde esa expresión sea menor que 1 va a ser convergente, donde sea mayor que 1 va a ser divergente. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos el primer video. Entonces habrán visto cómo trabajamos para obtener los radios de convergencia y que tenemos que analizar los bordes cuando el radio es finito, o cuando el radio es infinito o cero no hay bordes que analizar. Bueno, con eso termina este video, que es la primera parte. Espero que se haya entendido esos métodos para calcular radios de convergencia. Tienen el apunte teórico, donde les indica también qué demostraciones van y cuáles no. Van a tener el PDF sobre el que va a ser el video, en el cual incluí algunas demostraciones que son optativas porque no se toman en el final, así que les aclaré muy vehementemente que son optativas en el PDF, pero los tienen por si les da curiosidad o si quieren profundizar más. Les señalé la bibliografía que usé para preparar estas notas de clase, ¿sí? El Apóstol que usan siempre, está muy bueno. El libro de Noriega, que tiene un buen capítulo sobre serie de potencias. Y el libro de Rey Pastor, que tiene un capítulo más largo, pero bueno, es solo para profundizar. Bueno, espero que esta metodología con el PDF, evitando los problemas de calidad de imagen, etcétera, que tuve en realidad en algún video, haya podido solventar eso y que se haya entendido bien. Ya está haciendo largo el video porque va como 1 hora, así que voy a cortar acá y nos vemos
en el video de la segunda parte, en la cual vamos a calcular algunos límites. Bueno, les mando un saludo, cuídense, hasta el próximo video.